Ya se sabe que las pruebas diagnósticas, las pruebas de antígenos, que son a través de hisopado nasal, pueden salir negativas con Omicron. Y uno debe tomarlas entre el día 3 al día 5, y de salir negativas, eso no descarta COVID. Nuestra ciudad es una gran fuente de noticias y hablando claro, siempre queda algo por decir. En este espacio conversaremos de temas interesantes, misteriosos y hasta polémicos. Hablando Claro, el podcast de El Tigrense. Este espacio es cortesía de Centro Odontológico Sonrisas, especialistas en tu salud dental. Laboratorio Hanna, tu laboratorio de confianza. Octiver, ve más allá. Tiendas Mona Lisa, tu tienda favorita. Import BCB, el supermercado más surtido de la zona. Óptica Zoom, mucho más que ver. Bienvenidos amigos a nuestro tercer episodio de Hablando Claro, el podcast del diario El Tigrense, producido por supuesto por Diario El Tigrense, bajo la dirección de Vanessa García y Oscar Machado. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, IG o el Instagram, @Diario El Tigrense, también a través del Facebook Diario El Tigrense, Twitter @El Tigrense Piso y también por nuestro canal de YouTube Diario El Tigrense. Vamos a entrar de lleno en nuestro tema en el tercer episodio de Hablando Claro y por supuesto para eso tenemos a la doctora Marbelis Hernández, médico e infectólogo de la ciudad, y un tema, doctora, que está ahorita bastante en el tapete, que es este nuevo repunte de los casos de COVID. Usted, que es médico infectólogo, que también tiene que ver mucho con estos casos, ¿qué nos puede contar usted sobre este repunte? Sí, bueno, en primer lugar, agradecida por la invitación a Hablando Claro en este día y sobre todo mencionando, como tú bien dices, en relación a COVID-19, como sabemos, seguimos en pandemia. COVID-19 sigue siendo un tema crucial para el cual todos tenemos que cuidarnos. Recientemente los casos en Venezuela han incrementado, de hecho, con un mayor número de hospitalizaciones e incluso de muertes a nivel nacional. Y vemos que desde abril de este año estos casos fueron en incremento y con una mayor casuística incluso en nuestras consultas y en los centros de salud en julio y a principios de este mes de agosto. ¿A qué se debe este repunte, doctora, este repunte de los casos? Porque no solo en Venezuela, sino a nivel mundial se ha dado esta nueva ola. Sí, bueno, muy interesante esa pregunta. Sabes que aproximadamente unos 7 millones de casos semanales en el mundo se describen de COVID-19, sobre todo en este momento con la variante de Omicron. El repunte o los repuntes que se dan, pues como sabemos, esta es una pandemia que ha tenido varios episodios o varias olas a lo largo de su distribución desde hace ya un poco más de 2 años. ¿Por qué se debe? Porque muchas veces muchas de las medidas de prevención para evitar esta infección pues no son cumplidas en forma adecuada. Muchas veces el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento no se llevan a cabo. Y por supuesto vemos cómo en los últimos meses, o por lo menos en este año, en Venezuela y en el mundo, se hacen conciertos, se hacen una serie de eventos públicos donde hay aglomeraciones de personas, donde no hay estos cuidados. Y por supuesto, también sigue habiendo un movimiento un poco antivacunas de personas que no creen en las vacunas o que creen que con solo vacunarse 1 o 2 veces es suficiente. De eso vamos a tocar un poco más adelante, doctora, pero quisiera que usted nos informara cuáles serían estos casos, aunque bueno, en estos casi 3 años de pandemia que tenemos se ha ido diciendo cuáles son estos síntomas. Claro, algunos varían dependiendo de estas variantes que se han dado, pero ¿cuáles serían los síntomas, los principales? Es muy interesante también esa pregunta, o bueno, para nosotros como infectólogos todo lo que tenga que ver con COVID es muy interesante,
porque además es una infección nueva, es una infección que ha tenido este virus muchas variantes, es decir, la estructura viral original de Wuhan, China 2019 ha cambiado, y como yo le digo a mis pacientes, hoy por hoy vamos a ver los nietos de aquel virus original. Entonces, los nietos, es decir, los sublinajes actuales, BA.4, BA.5, que así se llaman, son variantes de Omicron, tienen síntomas menos respiratorios. ¿Qué quiere decir? Los pacientes van a tener más congestión nasal, la nariz tapada, la nariz tupida, van a tener también dolor de garganta. Adicional, pueden tener un poco de dolor de cabeza, dolor en el cuerpo en general y en las articulaciones. Sin embargo, va a haber menos tos o menos toque respiratorio. Comúnmente no hay dificultad para respirar. Es decir, las variantes que ha tenido SARS-CoV-2 a lo largo de estos 2 años y medio han dado para que algunas variantes sean más de síntomas más graves. En este caso son síntomas más leves que, como tú mirarás, pues bueno, son más parecidos a gripe, a un resfriado común. Ahí viene la próxima pregunta, y hablando claro, doctora, para que usted nos explique esa diferencia de la gripe o la gripecita normal al COVID. ¿Qué es la diferencia? Claro, esa es una respuesta que no es tan fácil, porque los síntomas pueden parecerse, sobre todo con esta variante. Estamos con una variante que domina el mundo, que es Omicron, y las subvariantes. Entonces, es totalmente diferente ahorita porque, por ejemplo, vamos a encontrar aproximadamente un 20% con anosmia. Anosmia es la alteración a nivel de percibir los olores o no percibirlos. Eso es solo un 20% a diferencia de lo que veíamos antes. Entonces, comúnmente, ¿qué nos va a hacer pensar que podemos estar ante COVID? Primero, la capacidad de transmisión, es decir, influenza o gripe no se transmite tan fácilmente como Omicron. COVID ahorita con esta variante se puede transmitir, tiene algo que se llama R0 en 18, es decir, una persona infectada puede infectar incluso 18 personas. Por lo tanto, si usted en su casa alguien tiene síntomas virales, entre comillas, y de repente todo el entorno familiar está infectado, eso es COVID. ¿Por qué? Porque gripe o influenza no es de esa manera. Por supuesto, ellos son virus diferentes, las complicaciones que pueden dar, sobre todo en embarazadas, ancianos, mayores de 60 años, inmunocomprometidos, o sea, personas con cáncer, leucemia, VIH, pues pueden hacer que se compliquen e incluso pueden fallecer. Entonces es muy importante, quizás con gripe los síntomas de fiebre van a durar menos días. Y son menos, no son tan altas. Exacto, tienen una fiebre que va a estar entre 38.5, 38.8, mientras que con Omicron también puede haber una fiebre de ese estilo, de ese porcentaje de grados centígrados, pero va a tener más congestión nasal, además va a tener mucho dolor en el organismo. Muchos pacientes pueden tener más tos seca, que comúnmente en gripe no vemos eso, ¿no? Muchas veces con gripe tú no vas a tener esos accesos de tos que son como tan fastidiosos que las personas dicen que a veces les impide dormir. Es importante considerar siempre la posibilidad de hacerse la prueba diagnóstica. Realmente eso es lo que nos va a sacar de dudas, pero también tenemos que tener claro que ya se sabe que las pruebas diagnósticas, las pruebas de antígenos, que son a través de hisopado nasal, pueden salir negativas con Omicron. Y uno debe hacerlas, tomarlas entre el día 3 al día 5, y de salir negativas, eso no descarta COVID, el deber ser es que lo repitamos en 48 horas. Aquí en la zona, esas pruebas de hisopados las realizan en el hospital y en los CDI. Acá en la zona esas pruebas las realizan, en centros privados las realizan. En el hospital desconozco si las hacen,
creo que estaban haciendo en el hospital inicialmente era PDR, que PDR es diferente. Es decir, PDR es determinación de anticuerpos. La determinación de anticuerpos o PDR no sirve para diagnóstico. Correcto, perfecto. Doctora, ¿cuáles son las variantes que más se han dado aquí en Venezuela? Y bueno, y específicamente aquí en el municipio de Simón Rodríguez. Bueno, eso se ha hecho la determinación a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, o IBIC, y muchas veces hemos oído a la doctora Flor Pujol hablar de esto. El año pasado, para abril del 2021, aproximadamente se comenzaron a hacer detecciones de alfa y gamma como variantes del virus, y también algunas variantes de interés que era lambda. Ya Omicron pues comenzó a detectarse a finales del año pasado, a principios de este, y bueno, y sus subvariantes. Actualmente está circulando BA.4 y BA.5, son subvariantes de este virus, pues tal como ocurre a nivel mundial. También se ha dado, por lo menos la semana pasada, estuvimos leyendo de que hubo un aumento exagerado en las muertes por COVID-19. Hablaban de más de 15.000 muertes en una semana. ¿Esto a qué se debe? Si, bueno, si había bajado esta cifra, este balance, y también que ahorita se había comentado de que son más contagiosas, pero no ocurren tantas muertes. Sí, bueno, la verdad es que uno tiene que comparar, ¿no? Es decir, una cosa es una persona vacunada, a otra cosa es una persona no vacunada. Uno tiene que tener claro que la Organización Mundial de la Salud y las diferentes organizaciones internacionales, sociedades científicas, ya han establecido que para tú estar completamente vacunado, tienes que tener las vacunas iniciales, que son 2, más los refuerzos. Si tú no tienes refuerzos, no estás vacunado por completo. Por lo tanto, es sumamente importante eso. ¿Qué pasa? Habría que evaluar en estas personas que han muerto, que han fallecido, primero las edades, segundo si tienen comorbilidades o coinfecciones. Ejemplo, si son hipertensos, si son diabéticos, si se controlaban la diabetes o la hipertensión, porque a veces puede morir por complicaciones de su patología de base. Si son obesos, ya se sabe que las personas obesas tienen más tendencia a complicarse en el caso de COVID. Si son embarazadas, si tienen VIH, si tienen leucemias, cánceres en general, si son personas mayores de 60 años. Eso también ya se sabe que aquellos que tienen más edad aumenta la probabilidad de morir. Ahora, también es importante saber si esas personas que han ido falleciendo estaban vacunadas completamente, es decir, tenían o no refuerzos. Lo que se sabe con esta variante Omicron es que las manifestaciones son leves como ya lo hemos señalado, y en su mayoría, al ser leves, ni siquiera hay una mayor afectación pulmonar. Estas personas pues ni siquiera las hospitalizamos. Nosotros vemos o hemos visto muchos pacientes en este nuevo brote en consulta que los hemos manejado ambulatorio, la mayoría casos leves. Pero, ¿qué pasa? Que si tú no estás vacunado y tienes alguna de estas comorbilidades que hemos dicho, estas patologías de base, puede generar que te puedes complicar. Entonces, de allí la importancia a la vacunación, de allí la importancia que a 2 años después de haber empezado esta pandemia, de las cosas que más claras tenemos y que vuelve nuevamente a cobrar un espacio importantísimo, es que la vacunación salva vidas, es que la vacunación previene muertes y que fundamentalmente todos tenemos que vacunarnos, incluyendo los niños y adolescentes. En cuanto a los niños, ¿de qué edad es recomendable? Porque también muchas personas tienen a sus niños desde 2 a 11 años y no quieren vacunarlo porque hay muchos mitos que se ha creado también a través de esta vacuna. ¿Cuál sería esa recomendación a esas madres que todavía están, que sí, que no, que el pediatra, incluso hay pediatras que han dicho que no los vacunen todavía, que esperen que tengan más de 6, a los que son niños de 2, 3 años? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, a nivel mundial la recomendación es vacunar a los niños mayores de 6 meses. Esa es la recomendación mundial de los CDC,
de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Ahora, esa recomendación ha sido hecha con vacunas como Pfizer y Moderna, que nosotros en Venezuela no disponemos. Nosotros acá la recomendación que se ha hecho desde el punto de vista de sociedades científicas es a partir de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque a partir de los 3 años de edad hay data, es decir, hay datos publicados, resultados que han demostrado que son efectivas, que son seguras, que hay inmunogenicidad, es decir, que producen anticuerpos, de manera tal que a partir de los 3 años de edad deben ser vacunados todos los niños. Y otra cosa importante es que tenemos que promover todos vacunarnos y sobre todo colocar los refuerzos. Es importante, yo siempre a veces hago la analogía con pacientes que pueden ir a mi consulta donde yo les digo, vea, cuando su hijo nació, le colocaron la BCG en el hospital y usted no preguntó de dónde venía la BCG, pero existe como un miedo actualmente, sobre todo con el tema de vacunas, porque tenemos como la idea, o algunas personas tienen la idea de que si la vacuna viene de tal país, no sirve. Eso no es así. Existen estudios y en muchos países donde se están aplicando estas vacunas que nosotros disponemos, hay resultados francamente positivos, hay resultados además, recordar que estas vacunas han tenido sus estudios de fase 2, fase 3 y que están publicados en revistas científicas reconocidas a nivel mundial. Hablando claro, doctora, las vacunas que se están colocando aquí en Venezuela, que son la Sputnik, la Sinopharm, la Abdala y la Soberana, ¿esas cumplen con todos estos requisitos? Vacunas para nosotros tienen que haber seguido todos los canales que corresponden. De manera que en Venezuela disponemos de 3 vacunas: Sinopharm, Sinovac y Sputnik V. Abdala y Soberana son candidatos vacunales. Todavía, hasta donde tenemos información, no son vacunas. De manera que una cosa diferente es que se estén haciendo quizás estudios para completar algunos recaudos para pues, promover que ya sean aprobadas como vacuna. De estas, Sinopharm y Sinovac están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, Sputnik V no. Pero realmente las 3 vacunas tienen estudios pues, y tienen data que uno puede leer y que puede encontrar en redes. Doctora, aquí en el municipio Simón Rodríguez, hace 2 semanas, 8 personas fallecieron con sintomatologías asociadas al COVID. De estas 8, 5 no estaban vacunadas y las edades son entre 41 y 90 años. Y algunas de ellas presentaban también enfermedades de base como leucemia, hipertensión, obesidad y diabetes. A estas personas que tienen este tipo de enfermedades de base, la recomendación es igualmente vacunarse. Pero ¿qué otras cosas también deberían hacer estas personas? Y igualmente también se conoció que entre estos fallecidos también hubo una persona que era la tercera vez que le daba COVID o que tenía esta sintomatología. Igualmente, o sea, no tenía las vacunas. Bueno, allí insistimos y sobre todo los infectólogos hemos venido insistiendo por todas las vías posibles, hay que vacunarse y hay que colocarse los refuerzos. Y por supuesto hacer todas las medidas de prevención posibles en todo momento. Ahora, ese ejemplo de lo que ha sucedido, que tú comentas la semana pasada, de 8 fallecidos, pues refleja lo que sabemos, que las vacunas salvan vidas y previenen muertes. De hecho, hay un estudio recientemente publicado por investigadores ingleses que señalan que después de haber revisado los datos de 185 países, aproximadamente casi 20 millones de personas se han salvado en el mundo durante estos 2 años y medio, solamente por haber usado vacunas. Y ojo, eso que estamos hablando de que las vacunas no han sido posible acceder en todos los países. Ejemplo, hay países del mundo en donde apenas se han podido colocar una dosis porque no ha llegado más vacunas, mientras que hay otros que tienen vacunas
de más, que incluso han regalado o han donado a otros países. Entonces, es importante que si tú, que nos estás oyendo, que nos estás viendo, eres una persona con una enfermedad de base, con una patología, con una condición, si tienes más de 60 años, si tienes algún problema de salud que no está controlado, tienes que vacunarte. La vacunación no está contraindicada, salvo que en ese momento tengas un proceso infeccioso agudo, porque ni siquiera un proceso infeccioso crónico, es decir, usted puede tener VIH, por ejemplo, y si ese paciente o esa persona tiene VIH pero está en tratamiento, se puede vacunar perfectamente. Entonces, es importante. O sea, que no existe ninguna contraindicación para alguna persona que tenga otra patología, o sea, todas se pueden vacunar. En general, todas se pueden vacunar. La contraindicación absoluta es que tú hayas tenido algún tipo de alergia o un efecto secundario que te haya llevado a una hospitalización y que haya contribuido o generado la posibilidad de muerte en esa persona, que hayan tenido que utilizar adrenalina, esteroides en ese momento y que haya ocurrido en los primeros minutos después de colocarlo. Del resto, no hay una contraindicación real para eso. Recuerda que incluso se decía que si tienes COVID no te puedes vacunar. Bueno, es verdad, no te puedes vacunar, pero porque estamos protegiendo a los demás que van a estar en esa cola vacunándose, pero no porque te pueda dar o exacerbarse el cuadro. Es importante eso porque en los primeros meses de conocer la pandemia se decía que tenías que esperar 6 meses. 6 meses, después 4. Exacto. Hoy por hoy se sabe que tú ya 2 semanas después de haber tenido COVID, si ya no tienes síntomas o tienes escasos síntomas, te puedes vacunar. Una de las cosas que las vacunas además ayudan notablemente es a disminuir los síntomas post-COVID. Hay muchas personas, y de hecho se sabe, que existe el post-COVID o el COVID persistente, tanto que la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como una enfermedad nueva, es decir, no solamente COVID-19 es una enfermedad nueva, sino el post-COVID o COVID persistente. Entonces hay personas que pasadas los días, las semanas de haber tenido COVID, pues siguen con todo, siguen con una sensación como de fiebre en el cuerpo, te dicen me pongo caliente, me pongo a sudar. Hay gente también que a veces puede tener caída del cabello, puede tener disminución o alteraciones todavía del gusto, del olfato. ¿No? Calor, sí, también puede dar calor. Puede generar alteraciones de la tensión arterial, de la glicemia. Entonces, personas que no eran hipertensas ahora lo son. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, con tiroiditis, alteraciones a nivel de la tiroides, que ahora pues son hiper o hipotiroideos. Y ni hablar, ¿qué puedo decirte?, de insomnio, de alteraciones en el sueño en general, incluso en el estado emocional. Ahora hay personas que están más ansiosas, que están más nerviosas, que están deprimidas. Es decir, es una amplia gama de síntomas, se ha descrito más de 50 inicialmente, ya hoy por hoy vamos por más de 65 síntomas que quedan o que pueden quedar en algunos pacientes post-COVID. Yo creo que usted estaba hablando de mí ahorita, doctora, pero bueno, ¿cuáles serían también estas otras secuelas que ha dejado el COVID? Estábamos hablando antes de iniciar el programa de ataques de ansiedad, de estos ataques de pánico que también está afectando a las personas. Sí, es una complicación importante y cada día hay más estudios que hablan de las complicaciones neurológicas y psiquiátricas post-COVID. Por lo tanto, mucha gente, por ejemplo, se va a sentir angustiada, agobiada, como que le falta el aire, no va a tener como una sensación más de llorar más fácilmente, tiene un llanto fácil, está deprimido. Hemos tenido pacientes incluso con ataques de pánico. Una de las cosas importantes durante esta pandemia es que hemos tenido que trabajar mucho de la mano con psiquiatras para apoyar y ayudar, sobre todo inicialmente, donde a la persona teníamos que tenerla encerradita, cuando no conocíamos mucho de la enfermedad, donde no se pasaba un familiar. Entonces todo eso ha generado mucha angustia. Es importante que muchos de esos pacientes puedan ser controlados en el tiempo por psiquiatras, incluso por neurólogos. Hay, por ejemplo, asociación, fíjate, muy importante,
con la microbiota, algo que es muy interesante y que por cierto, hace poco yo tocaba ese tema junto a una nutricionista amiga. La microbiota, es decir, la manera en cómo te alimentas, también puede contribuir a que muchos pacientes que tienen COVID pueden tener síntomas gastrointestinales. De hecho, muchas veces se hablaba de distintos fenotipos de COVID, es decir, algunos hacían síntomas respiratorios, otros hacían síntomas gastrointestinales, es decir, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal. Y hemos llegado a tener pacientes que solamente tienen gases, y gases, y gases, y gases, y nosotros, eso es COVID. Y hacer la prueba y salir positiva. Entonces, muchos de esos pacientes generalmente son obesos y tienen alteración de la microbiota, o sea, no consumen frutas, verduras, probióticos. Es muy importante y sobre todo en estos tiempos, bueno, tratar de mantener un estado inmune adecuado, caminar, hacer ejercicio. Si no puedes hacer ejercicio, no tienes tiempo para ir a un gimnasio, bueno, caminar 2-3 veces a la semana, media hora. El manejo del estrés es importante también, porque el estrés también genera alteración de la microbiota y por supuesto va a alterar todo lo que implica nuestro sistema neuropsiquiátrico. Entonces, si estás bajo esa presión, el virus puede generar más complicaciones. Entonces, realmente es un virus nuevo y un virus que nos ha hecho que hay mucho todavía por aprender de él. Y hablando claro, doctora, ya para finalizar, ¿usted piensa que más o menos qué tiempo nos faltaría para poder decir ya, pasamos esto, ya quedó en el olvido? ¿Nos falta mucho, doctora? Bueno, yo creo que tenemos que aprender a vivir con COVID porque no van a dejar de aparecer variantes hasta que no nos vacunemos todos. Y si hay algunas personas que no creen en vacunas, entonces no se vacunarán y seguirán apareciendo variantes y seguirá el virus cambiando. La verdad es que actualmente la variante que circula a nivel mundial produce síntomas leves, pero nosotros no sabemos si para final de año o el año que viene aparece una variante que tenga nuevamente síntomas graves. Por eso es que nosotros no podemos dejarle la oportunidad al virus, nosotros tenemos que ir adelante de él y para eso es fundamental seguir cumpliendo las normas de prevención y por supuesto vacunarse. Bueno, ya saben amigos, todos a vacunarse, a continuar con el tapaboca, lavándonos nuestras manos, bueno, y evitar las concentraciones y cuidarnos. Tenemos que cuidarnos para evitar que se siga propagando este virus y llevemos nuestra vida normal, entre comillas. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, agradecidos todo el equipo de Diario El Tigrense y del podcast El Tigrense, Hablando Claro, por haber estado con nosotros en nuestro tercer episodio. Muchas gracias a ustedes, los felicito por esta iniciativa. Creo que una de las respuestas a nivel mundial para lograr mejorar y hacer de nuestros espacios que sean mejores es educar. La educación es clave para mejorar los espacios, para mejorar el mundo y tenemos que seguir apostando en eso. Educar siempre. Bueno, y ustedes los esperamos, amigos, en otro nuevo episodio de Hablando Claro, el podcast del Tigrense, por Diario El Tigrense. También gracias a nuestros directores en la producción, Vanessa García, Oscar Machado, quien les habló, Virginia Serrano. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Diario El Tigrense, a través de nuestras redes sociales también, @Diario El Tigrense por Instagram, en Facebook, Diario El Tigrense, por Twitter, @El Tigrense Piso. Les habló Virginia Serrano, hasta nuevo episodio.